En esta mañana de hoy nos encontramos en las oficinas del licenciado Isael, un joven abogado y político aquí en la provincia de Altagracia. Isael, muchos problemas en el SENASA. ¿Qué tiene que decir usted como abogado de los tribunales de la República? Eh, Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todo el pueblo altagraciano. Realmente para el pueblo, no para mí, sino para el pueblo, es de mucha sorpresa de que en este gobierno que enarboló un discurso anticorrupción, sea precisamente quien esté superando todos los parámetros de la corrupción en la República Dominicana. Este gobierno que había manifestado que en su gobierno no se iba a tolerar la corrupción, pues hemos visto que al día de hoy, según Milagro Bosch, tiene en su despacho alrededor de 200 y pico de focos de corrupciones. Ahí hay corrupciones de poca monta y hay otros de mucha valía. Lo sorprendente es que a pesar de ellas tener conocimiento de haber 200 y pico de focos de corrupción, no vemos los sometimientos. Si hoy día vemos que el foco de corrupción de SENASA está siendo sometido, no ha sido por voluntad del gobierno, sino por la presión de la sociedad. No solamente el Partido de la Liberación Dominicana ha venido denunciando ese desfalco mayúsculo, nunca registrado en la República Dominicana. A pesar de que ellos dicen que hay un desfalco, o el Ministerio Público establece que hay un desfalco alrededor de 15 millones de pesos, pero en realidad está rondando los 50 millones de pesos. Y lo grande no es precisamente los 50 millones, los 30 o los 10 millones de pesos, sino contra quién se cometió ese desfalco. Esa estructura mafiosa que Luis Abinader siempre manifestó, que es un amigo muy cercano, precisamente son los que están cayendo. En sus declaraciones él había manifestado pues que parte de ese dinero fue utilizado para la campaña de tal o cual candidato y para la candidatura de él mismo. Pues vemos que este gobierno está basado en unos ingresos no solamente de la corrupción del gobierno, sino del narcotráfico. Tú puedes observar que al igual que el señor Jacín, que es de suma confianza, ahí tenemos el caso de Macarrulla, que después que se determinó que habían supuestamente ciertas irregularidades en la cárcel La Nueva Victoria, hoy La Parra, pues esas irregularidades pues se convirtieron entre 1.000 y pico de millones más en inversión, cuando apenas lo que han hecho esencialmente es cambiar el color de la pintura, toda vez de que ese centro carcelario estaba equipado en su totalidad. Pero tú puedes observar también el tema de, del ex ministro de Educación, Furcar, así como el pasado ministro de Educación, en la cual se contrataban servicios que al final no llegaban, pero los fondos eran erogados. Y se ve que este gobierno se está desplomando, porque es un gobierno que, como bien dice Francisco Domínguez Brito, que le habló mentira a este pueblo. Todos los estamentos pues se han ido desmejorando. Tú puedes observar el sistema de energético, que después de haberse hecho una extraordinaria inversión en Punta Catalina, pues se ha desmejorado en tal magnitud que hoy día pues vemos que a cada rato tenemos un apagón. El servicio de tren
esos trenes que fueron edificados que por una simple planificación de mantenimiento, pues hoy día viven saliendo de servicio, pero de igual manera está el servicio de la salud, de la educación, en fin, es un descalabro. Este gobierno que tanto vino a prometerle a este pueblo, que no vamos a decir que en el gobierno anterior, como ellos le acostumbran a decir, que ellos iban a superar la condición de vida del ciudadano, pues lo que él no le dijo, que ese cambio era para mejorar la calidad de vida de este pueblo. Volviendo al caso de Senasa, lo que más se critica de este desfalco no es los 50 o los 10 o los 50 o los 30 millones de dólares, sino es que fue una estocada a la clase más desposeída de la República Dominicana. Cuando esta gente estaban haciendo contratos de 25, 50 y 60 millones de pesos, pues había alguien que necesitaba una aspirina y que no aparecía para esa persona. De igual manera había alguien que estaba esperando una cirugía o, ¿por qué no?, esos medicamentos de alto costo que aunque no sean de esa vía, aunque no sea por ese departamento, pero esos 50 millones de pesos es más que suficiente para haber satisfecho esa dolencia que tenía el pueblo. Aquí la gran estocada se le ha dado a este pueblo, al pueblo más desposeído, que es el que vive necesitando ese servicio. Ahora vemos que ese aumento que el presidente le hizo de esos afiliados, ahora uno haciendo conjetura podría decir que fue parte de la trama para que entonces, como habían tanto afiliados, pues tener mayor cobertura de dónde sacaron. Y déjame decirte que uno de los hallazgos que hizo el Ministerio Público es que cuando alguien tenía una cuota de 5,000 pesos en medicamentos, a todas esas personas que no había retirado esos medicamentos, porque uno no va al médico por querer ir al médico, entonces agarraban y le sacaban esos 5,000 pesos de medicamentos. En fin, era una estructura mafiosa, una estructura que, de acuerdo a los informes, de acuerdo al Ministerio Público, ya estaba operando desde antes de él ser nombrado ahí en esa posición, cuando hubo el tema de la transición. Esto quiere decir que este gobierno ciertamente generó un cambio, pero un cambio en detrimento del pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano.